La ciencia ficción no es un género menor ni exclusivo de frikis. Sus obras maestras han conquistado tanto a aficionados como a lectores generalistas, y su popularidad sigue en auge con series como Stranger Things o la adaptación de Dune de Denis Villeneuve. Si te apasiona lo galáctico y los viajes espaciotemporales, aquí tienes una selección de los mejores libros de ciencia ficción. Disfruta. Fábulas de robots de Stanislaw Lem, 2022. Una quincena de relatos cortos, muy breves, llenos de humor negro, de misterio, pero también de reflexiones profundas, casi filosóficas. Lem ha cogido fábulas clásicas y las ha convertido en cuentos futuristas, en los que los protagonistas, en lugar de seres humanos, son robots, pero unos robots muy humanos. Se trata de una maravillosa antología de leyendas cibernéticas que fluctúan entre lo profético y lo surrealista, en las que el hombre es el enemigo, los paliduchos. Son seres pusilánimes con una peligrosa y malsana tendencia al crimen. Como toda fábula, estas también tienen moraleja, aunque no se presenta al final del libro, sino que va intuyendo a medida que avanzas en la trama de cada relato. Un libro para disfrutar, reflexionar y reír con las peripecias de estos personajes tan originales y entrañables, que merece sin lugar a dudas estar siempre entre los mejores libros de ciencia ficción de la historia. Otras crónicas marcianas de Ray Bradbury, 2022. Estas son 10 de las crónicas que al final, por decisión de Ray Bradbury y o su editor, que por cierto también se apellidaba Bradbury, no fueron incluidas en la mítica obra Crónicas Marcianas publicada en 1950, también aquí recomendada. Un obrón. 10 relatos que Marcial Souto, responsable de la traducción y del prólogo, ha reunido en esta bella antología, ilustrada por David de las Heras, un artista que ha sabido plasmar con habilidad y buen tino todo el universo surrealista de Bradbury. La antología comienza con El que espera, uno de mis relatos favoritos, misterioso y escalofriante, te pone los pelos de punta y te prepara para el resto de las crónicas. Aunque estos relatos habían aparecido en algunas antologías internacionales, muchos nunca habían sido traducidos al castellano. Así que este es el momento de disfrutar de otra ronda de Bradbury, justo cuando creías que ya lo habías leído todo. Te podemos asegurar que te sorprenderá. La anomalía, 2021 de Hervé Letelier. Las paradojas temporales se pueden considerar perfectamente como un subgénero dentro de la ciencia ficción, y los accidentes aéreos constituyen una inagotable fuente de puntos de partida para el género y el subgénero en cuestión. Revelar cualquier cosa sobre la anomalía es estropearte una magnífica novela de ciencia ficción que te va a hacer pensar y que se lee básicamente como un thriller. Y tú ni caso con los que dicen que es como Perdidos, solo que novelada. Porque no tienen nada que ver, salvo que compartir el gusto por contar buenas historias de lo que es, podría haber sido y podría ser, es un punto en común entre esas dos ficciones. Los libros de Terramar de Ursula K. Le Guin, 2021. Aquí está, por primera vez, las obras completas de Terramar en un compendio ilustrado. Una trama muy intensa sobre un pasado atemporal y una cultura no especificada. Una prosa ágil, de acción fluida, fácil lectura y con escenas de gran fuerza narrativa. 50 años después de la publicación de Un mago de Terramar, uno de los grandes clásicos de la literatura infantil y fantástica, este suntuoso volumen recoge todas las novelas e historias del Terramar de Ursula K. Le Guin, además de contenido inédito, y más de 50 ilustraciones, a color y en blanco y negro, del reputado ilustrador Charles Vess. Incluye contenido extra inédito,
más allá de lo publicado anteriormente en Historias de Terramar y Cuentos de Terramar. Cuenta con más de 50 ilustraciones, a color y en blanco y negro, del popular ilustrador Charles Bess, galardonado con el World Fantasy Award. La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, 2021. Aclamada novela posapocalíptica de esperanza y terror, en la línea de otras obras distópicas como 1984 o El cuento de la criada. Cuando el cambio climático global y las crisis económicas conducen al caos social, a principios de la década de 2020, California se llena de peligros. Desde la escasez generalizada de agua, hasta las masas de vagabundos que harán cualquier cosa para sobrevivir otro día más. Lauren Olamina, una joven adolescente de 15 años, vive dentro de una comunidad cerrada con su padre, un predicador, su familia y sus vecinos, relativamente protegida de la anarquía circundante. Impresionante es también su secuela, La parábola de los talentos. Sobrecogedora y exquisita, y por supuesto muy recomendable cuando acabes este primer libro, que pese a llevar entre nosotros solo 3 años, ya merece estar entre los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. Lena y Carl de Moldaviao, 2019. Los viajes en el tiempo a veces decepcionan porque los autores abren distintas líneas temporales, y al hacerlo, a veces se meten en un jardín del que no saben cómo salir. Es muy difícil que una novela sobre viajes en el tiempo tenga un final redondo, donde todo encaje y tenga sentido. En Lena y Carl hay versiones alfa y beta de los personajes, pero todo cuadra. Esta es una novela de ciencia ficción tremendamente costumbrista. Ya no hay naves espaciales, sino agujeros de gusano que te llevan a conciertos míticos de tus bandas favoritas, o de las bandas favoritas de Carl y Lena. Lo que en un principio es un sencillo entretenimiento se empieza a liar en una novela que Davio resuelve de manera desternillante y entrañable. Es una historia perfecta, divertida, original y emotiva, con unos personajes sólidos y entrañables y un hilo conductor que te tiene en ascuas, deseando saber qué te deparará el siguiente capítulo. Esta es una obra de ciencia ficción con mucha chispa y en la que hay mucho amor y mucho humor. Trilogía de los ojos viscos del sol de Emilio Bueso, 2017-2020. Un día Emilio Bueso cambió el terror por la ciencia ficción, pero siguió inquietando tanto o aún más, que cuando lo que quería era dar miedo con sus novelas de Valdemar. La trilogía, Los ojos viscos del sol, formada por Transcrepuscular, 2017, Antisolar, Gigamesh, 2018, y Subsolar, 2020, ha conseguido colocar a Bueso como uno de los grandes de la sci-fi nacional por derecho propio. El autor castellonense te mete de lleno en un mundo desconocido que se rige según sus propias reglas, con personajes que funcionan, una narración ágil que enseguida engancha a base de capítulos cortos y diálogos ingeniosos. Desde el principio conoces los códigos y misterios que se desarrollan a lo largo de la trilogía, fantástica en todos los sentidos. La edición es bella y fastuosa, en oro y plata, con distintas portadas. La adaptación al cómic corre a manos del dibujante Jordi Pastor, aunque por ahora solo ha salido la de la primera novela, Transcrepuscular. Las estrellas son Legión de Cameron Hurley, 2017. Una space opera o aventura espacial en la que solo hay mujeres. Es que no aparece ni un solo varón, ni siquiera se mencionan. La Legión es un sistema de naves enormes también llamadas mundos que nacen y crecen hasta que decaen y desaparecen. Hurley demuestra una imaginación portentosa. Crea un mundo disparatado en el que, de alguna forma, a medida que avanza la trama, todo encaja y cuadra.
Las estrellas son legión. Es un ejercicio de construcción del mundo muy peculiar. Y aunque no es completamente original, rara vez he visto que se haga tan bien, mezclando tecnología alienígena y revelaciones biológicas de una forma que resulte creíble. La protagonista es Anne, una mujer que sufre de amnesia y que tiene la clave para salvar a la Legión. Para ello, debe abordar el Moxie, la única nave mundo que puede escapar del sistema. En su misión, contará con la ayuda de Jade, la hija de una de las líderes de la Legión, y de otras mujeres que se rebelan contra el orden establecido. La historia es muy adictiva, con situaciones inquietantes y esfuerzos desesperados que a veces se convierten en una auténtica pesadilla. Una historia belicista, de vencedores y vencidos, o mejor dicho, de vencedoras y vencidas. Los Terranautas, 2016, de T.C. Boyle. Los Terranautas es la novela de T. Boyle basada en el desastre que supuso en 1994 la segunda misión en Biosfera 2, un ecosistema artificial cerrado situado en Oracle, Arizona. Su objetivo era estudiar la viabilidad de biosferas cerradas con vistas a la colonización espacial. En el libro, que es sin duda uno de los mejores libros de ciencia ficción de siempre, 8 científicos participan en un experimento en un entorno que imita las condiciones de Marte, pero situado en el desierto terrestre. Se pasan 2 años sin salir del recinto, cuidan de los animales, de su entorno, cultivan y cosechan sus propios alimentos. ¿Idílico? Pues no. El trabajo es extenuante y la comida escasa. Los nervios se crispan en un experimento que más que científico, es social. Es un poco como ver un reality show pero en novela. La historia se cuenta en capítulos que alternan el punto de vista de cada uno de los personajes. Boyle, que utiliza el humor, la ironía y la crítica social para crear una historia que reflexiona sobre la ciencia, la ecología, la ética y las relaciones humanas. Tiene la habilidad de meterse en la cabeza de cada uno de ellos y lleva al lector a lo largo de una historia donde cabe el amor, la lujuria y la amistad, pero también el egoísmo y la competitividad. Gente que odia con la misma fuerza con la que ama. Como siempre sucede en la buena ciencia ficción, te deja con un cierto regusto ecológico, filosófico. ¿Es la humanidad lo mejor para el planeta? ¿No sería mejor abogar por la extinción humana voluntaria? El marciano de Andy Weir, 2014. Ridley Scott se fijó en esta especie de historia de Robinson Crusoe futurista y decidió llevarla al cine con gran éxito de taquilla, con Matt Damon como protagonista. La novela y su adaptación cinematográfica narra la historia de Mark Watney, un astronauta que vive como un náufrago en Marte tras haber sobrevivido a una tormenta de arena. El narrador nos cuenta su día a día, sin perder nunca la esperanza, a pesar de lo difícil que resulta encontrar comida, agua y oxígeno en el planeta rojo. Quizás su sentido del humor es lo que le ayude a mantener el tipo y a evitar caer en la desesperación y la frustración. Una novela ingeniosa, realista, divertida y emocionante, escrita con rigor científico. Al fin y al cabo, Andy Weir es ingeniero e hijo de científicos, muy centrada en los detalles. La carretera de Cormac McCarthy, 2006. En realidad esta novela de 2006 tiene más de ficción que de ciencia, y tal vez no debería estar en esta selección, pero no puedo evitar recomendarla porque cuando la leí me cautivó. Narra una historia postapocalíptica del viaje al sur de Estados Unidos de un padre y su hijo a través de parajes literalmente quemados, por lo que parece haber sido un reciente holocausto nuclear. La civilización ha sido aniquilada
y apenas queda vida en la tierra. Se enfrentarán a múltiples peligros, al hambre voraz y a las bandas de caníbales que asolan un país donde la barbarie campa a sus anchas, sin más que una pistola para defenderse. El amor de un padre por su hijo es la única luz en un lugar oscuro y tenebroso. La carretera es una reflexión inquebrantable sobre lo peor y lo mejor de lo que somos capaces. La destrucción final, la tenacidad desesperada y la ternura que mantiene a dos personas vivas ante la devastación total. Un libro duro, como la carretera por la que transitan padre e hijo, pero también hermoso y conmovedor, y que siempre tiene que estar en cualquier listado sobre los mejores libros de ciencia ficción. La obra fue galardonada con el premio Pulitzer en 2007. La novela fue adaptada al cine en 2009 por John Hillcoat, con Viggo Mortensen y Cody Smith-McPhee como protagonistas. Si te gustan los mundos postapocalípticos, otra novela que te va a encantar es Soy Leyenda de Richard Matheson. Watchmen de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, 1986-1987. Watchmen, que apareció primero en comic books en 1986 y 1987, supuso un antes y un después en la industria del TVO. Por primera vez los héroes se convertían en antihéroes, con angustias y defectos muy humanos. Su peculiar estructura, de narración no lineal en el que el relato salta a través del espacio, el tiempo y su propia trama, ha hecho que muchos estudiosos lo consideran el mejor álbum de la historia y uno de los mejores libros de ciencia ficción de la historia. Watchmen ha sido adaptada al cine en 2009 por Zack Snyder y a la televisión en 2019 por Damon Lindelof. El Invencible, 1986, de Stanislaw Lem. Este año es el centenario del nacimiento de Stanislaw Lem, sin duda el rey del género. Si no he metido en este artículo Solaris, es porque no hay aficionado a la ciencia ficción que no la haya leído. El 19 de abril salió a la venta El Invencible, con una nueva traducción del polaco de Abel Murcie y Katarzyna Moloniewicz. El Invencible es una poderosa nave que llega al recién descubierto planeta Regis III para investigar la desaparición de El Cóndor, la nave gemela de El Invencible. Regis III es un planeta similar a la Tierra en muchos sentidos, aunque está casi desprovisto de vida. El Invencible es una aventura planetaria en el que la reflexión sobre la evolución y la inteligencia está siempre presente. Llegamos a la conclusión de que la falta de entendimiento lleva a un enfrentamiento violento. No solo no podemos entenderlo todo, tampoco podemos conquistarlo todo. El Invencible es una narración equiparable en maestría narrativa a la misma Solaris, una obra maestra de la ciencia ficción, que plantea cuestiones filosóficas sobre la inteligencia, la evolución, la guerra y la ética. Para celebrar el centenario, Lem Impedimenta no solo publica El Invencible. Más adelante verá la luz otra gran obra de Lem, El profesor Adonda, y hacia octubre una jugosísima biografía del autor, escrita por Wojciech Orliński. El cuento de la criada de Margaret Atwood, 1985. La novela en la que se basó la serie es muy distinta a lo que has visto en la pantalla del televisor. Atwood emplea la técnica de los recuerdos para hacer un juego con dos historias distintas, aunque con un mismo personaje, de Fred. La obra juega desde el principio con el pasado y el presente de la protagonista, aunque el pasado del personaje se da a conocer a través de sus reflexiones. El orden es por tanto muy diferente al de la serie. Además, al estar narrado en primera persona, el lector se siente de alguna forma más cercano a la protagonista. Si te gustó en la pantalla, la novela no te va a decepcionar. Todo lo contrario, es amena, interesante, y llegas a saber cosas que no aparecen en la serie. Una crítica social y un alegato feminista, que denuncia el abuso de poder,
la violencia, el fanatismo y la pérdida de la identidad. Historias de la Taberna Galáctica de Josep Maria Bea, 1979-1980. Las historietas que componen el álbum aparecieron primero en la revista 1984, en 1979 y 1980, y luego se han reeditado en varias ocasiones, en distintas editoriales. Y se seguirán reeditando dentro de 20 años porque son una maravilla. La acción tiene lugar en una taberna galáctica donde los clientes cuentan sus historias. Siempre suceden dos cosas: lo que está pasando en la taberna y la historia que ahí se cuenta. Los relatos son variados y originales, y abordan temas como la guerra, el amor, la religión, la ecología o el humor. Bea crea un universo rico y sorprendente, con un estilo gráfico innovador y expresivo, que combina el realismo con la distorsión. Son relatos cortos, con mucho humor negro en los que a menudo el autor pone de manifiesto la estupidez de la naturaleza humana. Y es que Bea, a pesar del humor, es profundo y tiende a la reflexión. La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, 1979. Es el primer libro de 5 que conforman la famosa trilogía en 5 partes de Douglas Adams. Es un ejemplo de que la ciencia ficción no está reñida con el humor. No todos son tragedias apocalípticas. Bueno, también es apocalíptico, pero te sorprenderás a ti mismo riendo a carcajadas. Es disparatada y desternillante. Narra la historia de Arthur Dent, quien, segundos antes de que la Tierra sea demolida para dar paso a una autopista galáctica, escapa del planeta gracias a un amigo, que se ha hecho pasar por un actor desempleado durante los últimos 15 años, pero que en realidad es un extraterrestre emparentado con un pirata esquizoide de 2 cabezas. En su nave conocerá al resto de personajes que lo acompañarán, un androide paranoide y una terrícola que, como él, ha logrado huir. La guía del autoestopista galáctico salió a la luz por primera vez en 1978, en forma de novela radiofónica. El libro, los libros, llegaron después dado el tremendo éxito de la serie. Una obra divertidísima que ha sido difundida de diferentes maneras, incluyendo una serie de televisión, un videojuego, un cómic y hasta una dramatización teatral, convirtiendo a su autor en una figura influyente en el campo de la ciencia ficción y la comedia. Rascacielos de J. G. Ballard, 1975. Un rascacielos de 40 pisos en el que vive la flor y nata de la sociedad con todo tipo de lujos. El lugar cuenta con 2 piscinas, un supermercado, una peluquería e incluso un pequeño colegio para educar a los niños. Todo el confort del mundo. Al principio todo parece estar bien, pero poco a poco llegamos a la siniestra dimensión que esconde un lugar así de agradable. Los civilizados vecinos se convierten en salvajes, y J. Ballard describe las etapas por las que pasan tanto el edificio como sus habitantes con todo detalle. Utiliza una prosa calmada y distante que contrasta con la barbarie que describe, en la que el lector se siente como el testigo de los horrores, que con total frialdad narra el autor. Ballard pasó años en un campo de prisioneros japonés. Era un joven impresionable cuando vio lo que la guerra hacía a la gente, y lo que la gente aportaba a la guerra, testigo directo de cómo los prisioneros eran deshumanizados por sus captores. Su cinismo, su narrativa rayana en la misantropía, encuentra definitivamente algunas de sus raíces en esas experiencias terribles. Ballard muestra en esta novela una visión crítica y pesimista de la civilización urbana y tecnológica, que aliena y degrada al ser humano. Rascacielos fue adaptada al cine en 2015 por el director Ben Wheatley. La mano izquierda de Ursula K. Le Guin, 1969.
Esta novela, publicada en 1969 y galardonada con los premios Hugo y Nebula, relata la historia de Yen Liai, humano enviado al planeta Geden, también llamado invierno por su gélido clima, con el propósito de contactar con sus habitantes y proponerles unirse a la Liga de Planetas conocida como el Ecumen. La obra es un sutil y revolucionario retrato de un mundo en el que los habitantes cambian de género indistintamente durante periodos breves de fervor reproductivo. Le Guin, la gran dama de la ciencia ficción, se refirió después a su novela como un experimento de pensamiento diseñado para explorar la naturaleza de las sociedades humanas. El aislamiento y el exilio son los grandes temas de la novela, que habla además de la soledad de la nieve, con escalofriantes descripciones del frío, y de la relación entre un gedeniano y un terrícola de la tierra. Es una extraordinaria novela de traición, lealtad, amor y supervivencia, una obra maestra de la ciencia ficción, que explora temas como el género, la identidad, la comunicación y la alteridad. Dune de Frank Herbert, 1965. Publicado en 1965, Dune es un libro que ha dado pie a la creación de dos sagas paralelas ubicadas en el mismo universo ficticio. Es la historia de Paul Atreides, un adolescente marcado por un destino singular, dotado de extraños poderes, abocado a convertirse en dictador, mesías y mártir. La acción tiene lugar a más de 10 años en el futuro, en un planeta desértico de nuestra galaxia, Arrakis, también conocido como Dune, que pertenece a un imperio feudal. Allí los humanos que viven en la miseria se dedican a la recolección la melange, una especia muy apreciada en todos los confines del imperio. Una obra con personajes muy conseguidos, una trama muy interesante y un desarrollo muy cuidado. La saga hará las delicias de los seguidores de Juego de Tronos y de El Señor de los Anillos. Hay historias similares de familias, tribus, intrincadas luchas de poder dentro de un complejo universo religioso y sociopolítico. Una historia que explora las complejas interacciones de la política, la religión, la ecología, la tecnología y las emociones humanas, que además ha sido adaptada al cine, a la televisión y a los videojuegos. Dune es toda una saga cuya lectura tiene un orden sugerido para no perderse, y que merece un puesto de honor entre los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. El hombre en el castillo de Philip K. Dick, 1962. Muchos creen que ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? La novela que inspiró la mítica Blade Runner es la mejor obra de Philip K. A mí me gusta mucho más El hombre en el castillo, obra con la que ganó un premio Hugo. Publicada en 1962, narra la vida en un mundo alternativo 15 años después de que las fuerzas del eje Alemania, Italia y Japón hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es una de las mejores historias de mundos paralelos, en el sentido mundo paralelo a lo que de verdad ocurrió en la historia. No tiene un eje argumental, sino distintas líneas argumentales interconectadas, donde aparecen espías, judíos escondidos, gente de todo tipo que lucha por sobrevivir en unos Estados Unidos ocupados. Contiene hasta una ucronía dentro de otra. En la forma de un libro ficticio llamado La Langosta, se ha posado que leen muchos de los protagonistas de la novela, y que muestra un mundo alternativo, en donde el eje perdió la guerra bastante similar a los hechos históricos sucedidos en la vida real. La novela ganó el premio Hugo a la mejor novela de 1963, y ha sido adaptada al cine y a la televisión. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1953. 451 Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel y corresponde a 232.8 Celsius.
Es una novela distópica, publicada en 1953, que sucede en un mundo en el que los libros se queman, y los queman los bomberos. Es la historia del bombero Montag, que de pronto cobra conciencia de lo que está haciendo. Se cuestiona por qué hay que quemar libros, por qué está prohibido pensar. En una entrevista de radio de 1956, Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451 ante la amenaza de la quema de libros de la era McCarthy. Es un libro más actual que nunca, en la que los libros no se queman, pero existe todo tipo de ruido que dificulta el pensamiento crítico. Ganó el premio Hugo a la mejor novela de 1954 y ha sido adaptada al cine, a la televisión y al teatro. Astro Boy de Osamu Tezuka, 1952-1962. Este popular manga narra las aventuras de Astro Boy, un poderoso androide creado por el jefe del Ministerio de Ciencia, el Dr. Tenma, con el objeto de reemplazar a su hijo fallecido en un accidente automovilístico. Astro Boy tiene superpoderes, cuerpo de niño y la mentalidad de un adulto. Empático y sensible, Tezuka nos muestra un panorama del mundo de los robots visto desde los años 50 y ambientado en el año 2003. En él muestra preocupación acerca de la interacción de las máquinas con las personas y las implicaciones que éstas podrían tener en la humanidad. Es una serie mucho más profunda de lo que podría parecer a primera vista. Fue la primera serie de anime que se emitió en la televisión japonesa en 1963 y que se exportó al extranjero, dando a conocer el estilo del anime al mundo. La serie ha tenido varias adaptaciones al anime, al cine y a los videojuegos. Ojalá que Planeta saque los 2 tomos de historietas extras que en Glenat se quedaron en el tintero cuando cerró la editorial. Crónicas marcianas de Ray Bradbury, 1950. Una colección de relatos que dan cuenta de la llegada y colonización de Marte por parte de una humanidad que huye de un mundo al borde de la destrucción. Los colonos llevan consigo sus deseos más íntimos y el sueño de reproducir en el planeta rojo una civilización similar a una sociedad estadounidense de postal. Pero también llevan sus miedos ancestrales, que se traducen en odio a lo diferente, y las enfermedades que diezmarán a los marcianos. Es un libro de aventuras, pero también una crítica a la guerra y al impulso autodestructivo del hombre, al racismo y a la censura. También ahonda en el tema de la pequeñez del hombre ante la naturaleza y el universo. Su estilo, conmovedor, nostálgico y sensible, ha hecho que se le reconozca como el poeta de la ciencia ficción. La obra ha sido adaptada al cine, a la televisión, al teatro y a los cómics. También ha sido reconocida con varios premios literarios, como el Hugo y el Prometheus, por lo que siempre estará entre nuestros preferidos, y en cualquier ranking con los mejores libros de ciencia ficción. Yo, Robot de Isaac Asimov, 1950. Yo, Robot, es otra colección de relatos, también de 1950, que se basa en algo muy actual. Es probablemente la obra más famosa de la saga de la Fundación. Las 3 leyes de la robótica, a las que en obras posteriores Asimov añadiría alguna más, constituyen las normas que rigen el comportamiento en los conflictos entre humanos y robots. Los relatos, que tienen casi siempre como protagonista a Susan Calvin, experta en robopsicología, muestran diferentes situaciones a las que tendrán que enfrentarse distintos especialistas en robótica. En todo se plantean paradojas sobre la situación del hombre actual en el universo tecnológico, que a veces se explican por errores de funcionamiento de los robots y otras por la creciente complejidad de su programación. Los relatos se pueden leer de forma independiente, pero juntos funcionan como el engranaje de un reloj. Este clásico de la literatura de ciencia ficción ha servido de inspiración para otras obras de cine
televisión y cómics. 1984 de George Orwell. 1948. 1984 es la escalofriante profecía de George Orwell sobre el futuro. Y aunque 1984 ya ha pasado, su visión distópica de un gobierno que hará cualquier cosa para mantener el poder a través del control es más oportuna que nunca. En realidad está basada en los regímenes totalitarios de su tiempo. El stalinista de la URSS y el nazismo de Alemania. La acción transcurre en el año 1984, en Londres, una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de ese engranaje perverso, y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos, hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. 1984 es tan poderosa que resulta absolutamente convincente de principio a fin. Es innegable el poder de esta novela, su influencia en la imaginación de múltiples generaciones de lectores, la fuerza de su mensaje, incluso del lenguaje que en ella se utiliza. Se han hecho populares en el discurso político términos como policía del pensamiento o sociedad orwelliana, para referirnos a una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. La novela ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, con diferentes resultados y enfoques. La primera adaptación fue una película británica de 1956, dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Edmund O'Brien y Jan Sterling. Se basa en la novela, pero cambia algunos aspectos de la trama y el final. La segunda adaptación fue una película británica de 1984, dirigida por Michael Radford y protagonizada por John Hurt y Richard Burton. Se ajusta más fielmente a la novela y recrea con detalle el ambiente opresivo y sombrío de Oceanía, y se estrenó el mismo año que el título de la novela. Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1932. Un clásico destacado de la sátira distópica, Un mundo feliz ofrece una visión brillante y aterradora de una sociedad sin alma, y de un hombre que descubre el coste humano del conformismo. La novela describe un mundo en el que finalmente se han cumplido los peores vaticinios. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en 10 zonas en apariencia seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de una cadena de montaje. Las drogas aprobadas por el gobierno y el sexo recreativo aseguran que todos sean consumidores felices e incuestionables. Las emociones confusas han sido anestesiadas y los apegos privados se consideran obscenos. La ingeniosa fantasía futurista de Huxley arroja una luz reveladora sobre el presente. Es un libro ameno y revelador, que invita a una reflexión que quizás sea hoy más necesaria que hace 90 años. La novela ha sido adaptada al cine en algunas ocasiones, aunque ninguna de ellas ha logrado captar la esencia y la complejidad de la obra original. La primera adaptación fue una película para televisión de 1980, dirigida por Burt Brinkerhoff y protagonizada por Keir Dullea. Esta primera versión se aleja bastante de la novela y presenta un tono más humorístico y superficial. La segunda adaptación fue otra película para televisión de 1998, dirigida por Leslie Liebman y Larry Williams, y protagonizada por Peter Gallagher y Leonard Nimoy. En esta ocasión, la historia se acerca más al material original, pero introduce cambios en la trama y los personajes, y tiene un final diferente. La máquina del tiempo de H.G. Wells, 1895. La primera gran historia de viajes en el tiempo, aunque el autor no entra en paradojas temporales, más bien tiene una clara finalidad moralizadora.
Un científico victoriano inventa una máquina que le permite viajar hasta el año 800-2701. Se encuentra con una sociedad de personas altamente evolucionada, los Eloi, para quienes el sufrimiento, aparentemente, ha sido reemplazado por el refinamiento y la armonía. Sin embargo, las primeras impresiones son engañosas, y su descubrimiento de la verdadera relación de los apacibles Eloi con los siniestros Morlocks, criaturas del subsuelo, le lleva a una visión horrible del destino de la humanidad que tiene sus raíces en su propia época. La evolución social y política que plantea esta obra sigue siendo, más de un siglo después de su publicación, tan relevante y plausible como terrorífica. Razón más que suficiente para estar entre los mejores libros de ciencia ficción de la historia. La obra de H.G. Wells ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, con diferentes grados de fidelidad y calidad. La primera adaptación fue una película de 1960, dirigida por George Pal y protagonizada por Rod Taylor y Yvette Mimieux. Es considerada un clásico de la ciencia ficción y respeta bastante la novela, aunque introduce algunos cambios en la trama y los personajes. La segunda adaptación fue una película para televisión de 1978, dirigida por Henning Schellerup y protagonizada por John Beck y Priscilla Barnes. Se ambienta en el siglo XX y cambia el final de la novela. La tercera adaptación fue otra película para televisión de 1993. Dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Jeremy Irons y Tom Mason, que se basa en una secuela literaria de la novela escrita por Stephen Baxter, titulada The Time Ships. Y la cuarta y última adaptación hasta el momento fue una película de 2002, dirigida por Simon Wells, bisnieto del autor, y protagonizada por Guy Pearce y Samantha Mumba. La trama de esta película se aleja bastante de la novela y presenta un tono más aventurero y fantástico. 20.000 leguas de viaje submarino de Jules Verne, 1869. 20.000 leguas de viaje submarino es una novela apasionante, narrada en primera persona por el profesor francés Pierre Aronnax, notable biólogo a quien el atormentado capitán Nemo hace prisionero a bordo del submarino Nautilus. El capitán es un sabio desengañado de la raza humana, con un ansia de justicia implacable, no exenta de un deseo de venganza. El libro te captura desde el primer momento. Te sientes como un pasajero más, como Aronnax, el homérico Nemo o el arponero canadiense Ned Land. Te vuelves espectador de escenarios vedados a la mirada humana y visitas la profundidad de los abismos marinos. De Verne dijo Isaac Asimov, que es el primer escritor de ciencia ficción del mundo, y también un visionario, pues muchos de sus más de 60 libros anticipan eventos y tecnologías futuras. La novela ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, entre las que destaca sin duda la película de 1954, producida por Walt Disney y dirigida por Richard Fleischer, y protagonizada por Kirk Douglas, James Mason y Paul Lucas. Es considerada un clásico de la ciencia ficción y respeta bastante la novela, aunque introduce algunos cambios en la trama y los personajes. Ganó 2 premios Oscar a los mejores efectos especiales y al mejor diseño de producción. ¿Cuál de estos libros es tu favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.